Gloria a Dios. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos con toda bendición. Qué bueno, me alegra mucho. Un gusto estar por acá. Bueno, fíjate, ya estamos llegando al final de Corintios. Tengo ahí un resumen, el cual vamos a leer hoy. Bueno, el tema de esta noche, conclusión y resumen de Primera de Corintios. Conclusión y resumen de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Había compartido la otra vez con ustedes que esta carta la comenzamos a estudiar en julio 19 del 2017. Gracias a Dios, pues hemos aprendido mucho, creo yo, ¿no? Entonces, les pido que vean su hojita que les di, por favor. Vamos a ir leyendo esos puntos importantes. Si tú notas en la parte de arriba, dice puntos importantes, son las cosas que considero que han sobresalido en la enseñanza o en las enseñanzas de esta maravillosa carta de Primera de Corintios. Es una carta bastante interesante, es una carta muy importante, es una carta, como hemos dicho varias veces, muy específica a una iglesia con unos problemas específicos, con los cuales el apóstol Pablo tiene que lidiar con esos problemas, ¿no? Y hay veces un poco difícil tal vez aplicarlo a nuestras vidas, en el sentido de que hay muchas de las cosas que estaban sucediendo ahí que tal vez no están sucediendo en una congregación, ¿no? Pero dentro de todas las cartas del apóstol Pablo, creo yo, en mi humilde opinión, aunque está centrada en lo que estaba pasando en ese momento, de ahí nosotros sacamos, ¿no?, la esencia del Evangelio, porque él menciona el Evangelio. Él habla del Evangelio, él enseña el Evangelio de esas epístolas. Epístola significa ¿qué cosa? Cartas abiertas. No son cartas cerradas, no es una carta específica solamente para esa iglesia. Es una carta que se podía compartir con las otras iglesias en esa área, correcto. Entonces, es una epístola por esa razón, porque el apóstol Pablo cuando le escribe a esa iglesia en específico, pero también a la iglesia de Jesucristo en general. Entonces, el resumen del estudio de Primera de Corintios, los puntos importantes, escrita en el año 55 después de Cristo en Éfeso. El apóstol Pablo, dijimos que estaba en Éfeso, ¿no? Escrita por el apóstol Pablo. Los retos de la iglesia en Corintios, hablamos de que era el intelectualismo humano y el sensualismo carnal. Le gustaba la filosofía, le gustaba la sabiduría humana. Corintios era heredera de grandes pensadores como Sócrates, quien vivió del año 470 al 400 antes de Cristo. Recuerda que lo pusimos así porque vamos para atrás, ¿no? Cristo es el final y el principio de una era. Jesucristo, 470 al 400, va bajando, ¿no? Y aquí comienza el año 1 de la era de Cristo al 2018, por decirte algo. Entonces, básicamente, pues, esta persona vivió unos 70 años, ¿no? Del año 450 antes de Cristo. La epístola fue escrita 55 años después de Jesucristo. Entonces, estos pensadores humanos influenciaron a Corintios. Platón, del 428 al 327 antes de Cristo. Aristóteles, del 384 al 322 antes de Cristo. Todos los seguidores de esos pensadores humanos vivían en Corintios.
Entonces, definitivamente la predicación del Evangelio tiene retos, tiene obstáculos, tiene dificultades, muchas veces creadas por el hombre. El que es salvo, bendecido, va a ser salvo. Pero muchas veces llegar a ese llamado y escogido, hay que escalar muchos baches, muchas montañas, y hay que luchar con el intelecto, con la sabiduría humana, con todos aquellos que se oponen a la doctrina de Cristo. El apóstol Pablo dice que no militamos según la carne, ¿verdad? Dice, andamos según la carne, pero no militamos según la carne, sino que militamos ¿cómo? A través del Espíritu. Dice que para derribar toda altivez en contra del conocimiento de Cristo. Nosotros tenemos retos, y uno de los retos de esta iglesia eran estos pensadores: Platón, Aristóteles, Sócrates. Punto número 5, los habitantes de Corintios tenían gran pasión por la sabiduría y el conocimiento. Les encantaba este asunto, les encantaba saber, conocer, y después de eso coger grupos. Yo pertenezco a fulano, yo pertenezco a Sócrates, yo pertenezco a Aristóteles, yo pertenezco a Platón. Pero también aprendimos, ¿no?, que en la iglesia en Corintios algunos andaban diciendo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo, ¿qué les dice? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo murió por vosotros? ¿Qué es lo que estaban haciendo esta iglesia? Bendecidos, ellos eran escogidos y llamados. Pero sin embargo, esa influencia humana estaba afectando el conocimiento del Evangelio en ellos. Su madurez, ¿verdad? Un niño, y esto lo dijimos porque lo dice la carta, dice que les habló como a qué, como a carnales y como a niños en Cristo. Dice, no os pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque hay divisiones entre vosotros, pleitos, contiendas. Entonces, igual que a un niño es influenciado por todo lo que le rodea, ¿verdad? Y se creen los cuentos, mira, te voy a dar este caramelito, y se van detrás de un extraño, y ahí pasan las tragedias. Esta iglesia, como niño, se estaba dejando influenciar por otras cosas que no necesariamente eran el Evangelio, o no solo el Evangelio. Y eso es un problema. Punto número 6. Pablo permanece en Corintios por lo menos 1 año y medio en esa iglesia. Él, si no recuerdo bien, creo que él funda esa iglesia. Él abre esa iglesia. Entonces dice, por esta influencia del intelectualismo humano, la iglesia en Corintios estaba tomando partidos y creando grupos, siguiendo a diferentes hombres, gloriándose en ellos. Uno de las enseñanzas que nosotros trajimos es, ninguno se gloríe en los hombres, ¿verdad? Ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no nos pueden dar nada, a menos que ese hombre recibió algo de parte de Dios para impartirnos a nosotros la iglesia, como el apóstol Pablo. Por eso es que tenemos que ser tan celosos, extremadamente bendecidos, celosos de lo que uno enseña, de lo que uno escucha, de lo que uno aprende. Tenemos que serlo así, porque tenemos que preguntarnos si lo que nosotros estamos hablando es de hombre o es de Dios. Si es de hombre o es de Dios. Yo no quiero que a mí nadie me siga. Yo no quiero que... ¿Por qué? Porque yo no soy importante. Lo importante es ¿qué cosa? El mensaje. ¿Ah? Es el mensaje lo importante. Mi nombre no aparece... Creo que sí digo quién es el que enseña, pero no tengo la foto en la página de internet. Nada. ¿Por qué? Porque no me interesa. Eso es lo importante, el mensaje, lo que se enseña, lo que se escucha. Yo prefiero que escuchen Romanos 3:21 a que escuchen buenos días, hermanos, mi nombre es Walter Estrada, maestro y pastor. No, eso no es importante. Lo que los hombres puedan imaginarse, puedan decir si no es del Evangelio, no es importante.
Entonces el apóstol Pablo se estaba enfrentando con este problema. Y esta iglesia estaba siguiendo ¿a quiénes? A hombres. Se estaban gloriando en los hombres. No, yo soy de tal iglesia, yo soy de... Sí. Yo estoy bajo la cobertura. ¿No has escuchado eso? Y aquí no hay cobertura ninguna, bendecido. Aquí estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el Evangelio que los que son de Cristo se han unido, somos uno con Él. Y eso es lo importante. Punto número 8, Cristo Jesús es y ya está sobre toda sabiduría humana. ¿Por qué? Porque lo que imparte Cristo es, ¿qué cosa? El Evangelio. Porque el Evangelio es un conocimiento, es una información, es una sabiduría. ¿Y por qué está sobre toda sabiduría humana? Porque salva. El Evangelio de vuestra salvación. Después de haber creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay ningún conocimiento humano, bendecido, que después de escucharlo te dé una posición espiritual con Dios. Ninguna. Solo el Evangelio de la gracia. Y el Evangelio, ¿qué cosa es? Celestial, ¿verdad? No es algo humano. Por lo tanto, si lo ves de cualquier punto de vista, no podemos seguir ni a ningún hombre. Ningún hombre nos puede proveer nada para nuestro beneficio eterno, para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si viene de un hombre, no nos puede dar nada. Pero si viene de Dios comunicado por un hombre, nos puede salvar. Nos puede impartir salvación. En todas las cosas somos enriquecidos en Él, en toda palabra y conocimiento. Esperamos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En Él estamos completos. Cuando el apóstol Pablo les habla a la iglesia en Corintios, les dice, mira, Jesucristo es sobre toda sabiduría. Olvídate de Sócrates, olvídate de Platón, olvídate de Aristóteles. Aquí no importa nada de eso. En Él ya estamos enriquecidos. ¿Y en cuánta palabra y conocimiento? En toda palabra y conocimiento. Siempre y cuando no nos salgamos de ese conocimiento, ¿correcto? Lo tenemos que recibir, retenerlo y estar firme. Punto número 10, el Señor nos confirmará hasta el fin para que seamos inculpables en el día de nuestro Señor. Bendecido, ese es un punto tan importante. Ahí lo que te está diciendo el apóstol Pablo es que somos salvos para siempre. El Señor nos va a confirmar hasta el fin para que seamos inculpables en el día de nuestro Señor. El Evangelio es poder de Dios para los que se salvan. Nosotros predicamos a Cristo, a este crucificado y resucitado. Eso lo aprendimos, ¿verdad? Al principio de la carta él habla de Cristo como ¿qué? Crucificado, y al final de la carta habla de la resurrección y dice, Él resucitó de entre los muertos. Si no hay resurrección, no hay ¿qué? Vida eterna. No hay esperanza, no hay nada, bendecidos, nada. Ese es el hincapié que nosotros queremos hacer con este estudio de Corintios, con ese tema que nosotros tocamos de la resurrección. Eso es lo importante al fin y al cabo, ¿no? Al final del día, la vida eterna es lo más importante. Y eso lo tenemos que poner en comparación a la sabiduría humana y a la sabiduría de Cristo, del Evangelio. ¿Qué me da la sabiduría humana? ¿Qué me da el hablar bonito, el pensar bonito? ¿Me da vida eterna eso? No, si no me guía el Evangelio, no me da vida eterna. Nosotros hablamos específicamente en 1 Corintios 15, qué es la esencia del Evangelio, ¿correcto? De acuerdo a las Escrituras, el Cristo estaba profetizado, el cumplimiento, los testigos, etc. Punto número 13, las cosas viles y menospreciadas escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, nadie se puede jactar en su presencia. ¿Por qué? Porque éramos viles y menospreciados. Pero a esos viles y menospreciados escogió Dios para
avergonzar a los sabios. ¿De qué sabios se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Sócrates, Platón, Las filosofías humanas. Filosofías humanas, Aristóteles, modernos hoy en día, Stephen Hawking, que acaba de fallecer, que decía que Dios no existía, ¿verdad? Una de las mentes humanas más extraordinarias de este tiempo. Y sin embargo, Proverbios dice que él era un necio, porque dice el necio, dice en su corazón, no hay Dios. Para el hombre sin Cristo, sin la sabiduría divina, sin el Evangelio, sin la revelación celestial, él era un sabio. Para Dios, ¿qué era? Un necio. Entonces, modernos, Stephen Hawking, Deepak Chopra, Anthony Robbins, toda esta gente que lo que quieren es motivarte, mover tus emociones, motivadores en general. Es más, algunos se han vestido de pastores, pero son motivadores de masas. Eso es lo único que son, con mucha sabiduría humana. Pero aquí dice las cosas viles y menospreciadas. Y porque hemos sido viles y menospreciados, no nos podemos jactar en su presencia. Porque si nosotros reconocemos esa realidad, tenemos que llegar a la conclusión de que fue por gracia. Punto 15, solo los escogidos reciben la revelación del Evangelio. Nadie más bendecido. ¿Por qué? Porque éramos viles y menospreciados. Se nos tenía que revelar el Evangelio. Se nos tenía que revelar la gracia. De otra manera, pudiéramos, ¿qué cosa? Jactarnos. Si yo, por mi decisión propia, escogí seguir a Cristo, como dice la canción, entonces tengo algún mérito, ¿no? Fui más inteligente que el de al lado. Pero lo que pasa es que si nosotros en este momento creemos el Evangelio, es porque se nos fue revelado por el Espíritu Santo. No por mérito de nosotros. Además, alguno que nos esté escuchando de cualquier parte del mundo a través de nuestra página y cree el Evangelio, no lo que yo digo, sino que confirma lo que está escrito y lo cree. Esa fe que se está desarrollando en su vida, está dando fruto, es una obra del Espíritu Santo bendecido. Solo los escogidos reciben la revelación del Evangelio. Más nadie. Así que nos podemos sentir privilegiados, especiales. Nos podemos sentir agradecidos y humildes delante del Señor por poder creer este Evangelio maravilloso. Pablo es el perito arquitecto, el que puso el fundamento del Evangelio. Punto 16, Pablo es el perito arquitecto, el que puso el fundamento del Evangelio. Los hombres son ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No se fajen, no estén cogiendo grupos, Cefas, Pablo, Apolo. Nosotros sencillamente administramos y debe de ser responsablemente los misterios de Dios. ¿Cuáles son esos misterios? El Evangelio bendecido. No somos más que eso, dice. Mira, el que siembra y el que riega son ¿qué? Una misma cosa, dice el apóstol Pablo. Yo no soy más porque él fue el que puso el fundamento del Evangelio, porque a él se le reveló. Apolo no es menos porque sobreedifica sobre lo que yo puse como fundamento. Aquí nadie es más que otro. ¿Por qué? Porque la revelación del Evangelio es por el Espíritu Santo. No es ningún mérito. Pero, aunque el punto 17 dice, los hombres son ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios, mira el punto 18, se requiere de los administradores que sean hallados fieles al Evangelio. Te digo una cosa, bendecido, hoy en día eso no pasa mucho. Hoy en día no hay un pastor, un diácono, alguien que se preocupe de lo que las personas están enfrente de ovejitas. ¿Qué enseñan esas personas? ¿Cómo enseñan esas personas?
tienen la capacidad, tienen el don, etcétera. Pero eso es necesario, es requerido. No es opcional, no es... ¿Por qué? Porque las personas que están sentadas en una casa, en un edificio, se tienen que tratar como la iglesia del Señor, como la amada del Señor. Y no... Tratar de darle pasto fresco. Sí, porque es que mira, tú no sabes cuántas conciencias se han destrozado por malas enseñanzas de un púlpito. Tú no sabes cuántas personas han sido lastimadas por la doctrina, que la salvación se pierde y viven todos los días de su vida con una inseguridad horrorosa, con culpabilidad, con... bueno, hablamos de esperanza en el Evangelio, pero mucha gente vive en desesperanza por el Evangelio, por el mal conocimiento que se le ha enseñado. Entonces, para mí personalmente, este punto es súper importante, porque se requiere de los administradores que sean hallados fieles al Evangelio. Fieles al Evangelio. Punto 19, solo nos gloriamos en Cristo Jesús. Más nadie, no hay hombre ninguno. Es más, el apóstol Pablo fue el apóstol Pablo por Cristo. Él enseñó y predicó toda la sabiduría que enseñó por Jesucristo. Si Jesucristo no se lo revela al apóstol Pablo, hubiera seguido como cualquier otro judío, ¿verdad? Fariseo, de fariseos, encarcelando a cristianos. Y nosotros no tendríamos este conocimiento. No estuviéramos hablando de lo que él escribió, si no hubiera sido por Jesucristo directamente. Entonces, cuando hablamos aquí de que se requiere que los administradores sean hallados fieles al Evangelio, bendecido, cuando hablamos del apóstol Pablo y de tu fidelidad, o la necesidad de la fidelidad que tú tienes que tener, y yo tengo que tener, al mensaje del Evangelio, estamos hablando de nuestra fidelidad a Jesucristo. Y eso es importante que los que nos escuchan lo entiendan, lo comprendan, o yo lo pueda dar a entender correctamente. ¿Por qué? Porque a los que predicamos gracia muchas veces se nos acusan de ser seguidores de ¿quién? De Pablo. Ah, eres un paulista. Sí, pero ¿por qué las epístolas del apóstol Pablo si es más importante Mateo, Marco, Lucas y Juan? Cuando ellos no saben que lo que están leyendo es Mateo, Marco, Lucas y Juan. Número 1 es historia. Número 2 no fue algo que Cristo escribió, sino que se habló de él. Cristo no escribió nada, bendecido. No, cuando seguimos las epístolas estamos siguiendo lo que Cristo Jesús quiso revelar. ¿Se lo reveló a los 12? No. ¿Se lo reveló a Pedro? No. ¿A Santiago? No. ¿A Juan, Mateo, Marco? Como el abortivo, ¿no? Punto 19. Solo nos gloriamos en Cristo Jesús. El 20, la disciplina del Señor para sus hijos, eso lo estudiamos también. ¿Recuerdas el ejemplo de Israel? El ejemplo de la iglesia, ¿verdad? Ambos fueron, participaron de la bendición. El apóstol Pablo tuvo que poner de ejemplos a Israel, ¿verdad? Que aunque participaron, aunque tomaron el agua de la piedra, aunque la nube en el desierto, etcétera, ¿qué hizo Dios? Los disciplinó, los castigó, porque hicieron lo que no tenían que hacer. La enseñanza en esa ocasión era de que aunque nosotros somos iglesia, no vamos a ¿qué? A tentar al Señor. Porque ¿quién lo tentó? El pueblo de Israel. ¿Cómo lo tentaron? Haciendo lo que ellos quisieran. Sí, yo voy a desobedecer. Fíjate la disciplina, eso no va a pasar nada. ¿Y cuántos cayeron en un día? Dice, como 20,000, algo así. Ay. Gracias a Dios que estamos en gracia, ¿no? Los corintios ignoraban la disciplina del Señor por estar hinchados y envanecidos. Qué influencia, ¿no? Qué influencia más fuerte. Todo lo que tenga que ver con el humanismo te va a dar chance a hincharte. Todo lo que tenga que ver con humanismo, bendecido. Porque el humanismo tiene que ver con el hombre, no con Cristo.
El Evangelio se enfoca en Jesucristo y humilla al hombre. Tiene que someterse el hombre. El Evangelio te deja saber tu necesidad de Dios. El humanismo te deja saber que no necesitas de Dios, que Dios está en todos, que todos somos hijos de Dios. Mira, lo que tú necesitas para ser feliz está dentro de ti. Ahí está, búscalo, está en ti. Entonces, ¿para qué necesitamos la cruz? ¿Para qué necesitamos el Evangelio? ¿Para qué necesitamos la fe? ¿Para qué necesitamos la obediencia, la firmeza en el Evangelio? Claro. Eso es estar hinchado, es estar envanecido. Cuando tú ves que las personas hablan de que, porque ahora la palabra bendecido es para todo el mundo, eso ya está de moda, la palabra bendecido. Hay gente que anda en la camiseta blessed, bendecido. Ahora, decir blessed sin Christ es otra cosa. Esas son dos cosas muy diferentes. Porque si solo me dices que eres bendecido, yo quisiera conocer tu fe, para ver si realmente estás bendecido o no. Dice que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, esto no es cualquiera bendecido. Entonces un santero, si se pone bendecido, ¿está bendecido? No, pero te aseguro que no tiene ningún problema en ponérselo, porque en general, ¿no? Él se siente bendecido. El conocimiento que envanece, más el amor edifica. No debemos imponer nuestra libertad al débil en la fe, más bien edificarlo en amor. Muy importante, bendecido. Hay débiles en la fe que necesitan nuestra comprensión, necesitan nuestro tiempo, necesitan nuestra paciencia, necesitan nuestra doctrina, necesitan nuestro buen proceder, porque son débiles en la fe. Y esto es importante, ¿saben? Muy importante. Pablo muestra en su propia vida y ministerio los límites de la libertad cristiana. Él dijo que si el comer carne significaba el tropiezo de alguien, no comeré carne jamás, dice el apóstol Pablo. ¿Pensamos nosotros así en los débiles en la fe? Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no mostramos el conocimiento que tenemos. Ese es el problema. No debemos ponerle tropiezos al Evangelio. Bendecido, el apóstol Pablo no hacía cosas porque podían ser de tropiezo, ¿correcto? Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que se le puede poner tropiezo al Evangelio. El hecho de que los llamados y los escogidos del Señor están ya predestinados desde antes de la fundación del mundo, no quiere decir que nosotros no podemos ser tropiezo para un llamado y escogido del Señor. Podemos serlo. No debemos perder nuestra credibilidad como cristianos por nuestra mala conducta o doctrina. Bendecido, una vez tú pierdes tu credibilidad como cristiano, difícil volver a recuperar eso. Difícil. ¿Cómo perdemos nuestra credibilidad? Por nuestro mal proceder, por nuestra carnalidad, por nuestra humanidad, por nuestras conductas, por nuestras palabras. Después ya nadie los cree, bendecido. Pero tú sabes que lo bueno es que hay galardón por cumplir nuestro propósito en el cuerpo de Cristo. Hay galardón, vale la pena enfocarnos en no ser piedra de tropiezo, vale la pena enfocarnos en sacrificarnos por el hermano, vale la pena todas esas cosas. Vale la pena no comer carne, por decir un ejemplo, para no ser causa de tropiezo, porque hay galardón por cumplir nuestro propósito en el cuerpo de Cristo. Cuando ese es nuestro enfoque, cometemos menos errores, somos de menos tropiezo, porque estamos pensando en Cristo, no en nosotros. Debemos ser imitadores del apóstol Pablo, porque él fue el ejemplo de lo que era el sacrificio, bendecido. El apóstol Pablo fue el ejemplo de lo que era el sacrificio por la iglesia, por el hermano. Dice que él cumplía en su carne los sufrimientos, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo.
29. Pablo renuncia a su libertad por amor y para alcanzar al débil. No usa su potestad o derecho como apóstol por no poner impedimento alguno al evangelio de Cristo, edificando en amor. ¿Recuerdan esa parte? Cuando el apóstol Pablo dice, mira, yo tengo derecho a llevar a una hermana, yo tengo derecho a ser sostenido por la iglesia. Él y los demás hermanos que trabajan. Apolos renunció a eso también, porque él dice que él puso como ejemplo en mí y en Apolos, de no pensar más allá de lo que está escrito, dice. Pero sin embargo él dijo, pero no hemos usado ese derecho para no poner tropiezo al evangelio de Jesucristo. Pablo es el ejemplo de cómo se corre, punto número 30, esta carrera de servicio y de propósito dentro del cuerpo de Jesucristo. Él es el ejemplo. Por eso es que él osa decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero ¿cómo él imitó a Cristo si él no lo vio? Por lo menos no estuvo aquí en los días de su carne, porque lo vio resucitado. ¿Cómo él imitaba a Cristo? Él dice ahí que él era imitador de Cristo. Pero si ya Cristo no estaba aquí, porque él fue llevado al tercer cielo 3 veces, ¿verdad? Se le reveló el evangelio. ¿Cuál era la manera que él imitaba a Cristo? Viviendo el evangelio. A través del conocimiento. Acuérdate que Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Cómo él imita a Cristo si Cristo ya no estaba aquí? Obedeciendo el evangelio. ¿Quieres tú imitar a Cristo? Obedece el evangelio. Vive en gracia, vive en gozo, vive en alegría, paciencia, doctrina, etc. 31. Debemos en todo adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pablo presenta a Israel como ejemplo de los que experimentaron la disciplina del Señor. Israel como la iglesia del nuevo pacto son disciplinados por Dios. Ambos bendecidos. Acuérdate que pusimos de manera paralela, ¿no? Dijimos que el pueblo de Israel era escogido y la iglesia también que fue escogida. Pusimos Israel escogido por soberanía de Dios, la iglesia escogida por soberanía de Dios. Israel participamos de la bendición como nación, ellos, ¿verdad? Nosotros como iglesia participamos de la bendición como parte del cuerpo de Jesucristo. Pero ambos podemos y vamos a ser, ¿qué cosa? Disciplinados por el Señor. Ambos. Por eso es que hay que andar conforme a la verdad del Evangelio. Punto 34. Israel como la iglesia fueron escogidos por soberanía de Dios y ambos han participado de las bendiciones del Señor. Los gentiles son también partícipes del pan. ¿Qué significa el pan? Sacrificio, muerte, ofrenda del cuerpo de Cristo. Pablo enseña que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre para buenas obras. ¿Por qué? Porque como el cuerpo es que nosotros pues nos movemos, ¿no? Vamos a lugares, hablamos, sentimos, etc. Punto 36, Pablo enseña cómo se debe de correr la carrera de la fe. El amor es el camino más excelente. ¿Te acuerdas cuando él dice, mira, ustedes buscan los dones, ustedes les encanta todo eso y sí quiero que busquen los dones? ¿Verdad? El apóstol Pablo les dijo eso. Tal vez de una manera, no sé si sarcástica o irónica, pero, o sea, yo sé que ustedes quieren los dones, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Y cuál era ese camino? El amor. El amor. 38. El Evangelio es la única fuente de salvación porque habla de los cumplimientos de las Escrituras. Si habla de cumplimientos de las Escrituras, está hablando de lo que Dios dijo, profetizó y prometió. Esa es la diferencia con el humanismo, bendecidos. El humanismo habla del hombre. La palabra de Dios habla de él. Esa es la diferencia. Y es una diferencia muy grande. Habla de Cristo. Él murió por nuestros pecados. Eso está en el capítulo 15, ¿verdad? Fue sepultado. El Evangelio dice que Cristo fue sepultado según las
Escrituras. También el Evangelio dice que resucitó al tercer día según las Escrituras. Bendecidos, en la historia de la humanidad, Cristo es primicia de los que duermen. Quiere decir que Él es el primero que ha resucitado en cuerpo sobre la faz de esta tierra. No hay nadie. Él es el primero y hasta este momento el único que ha resucitado de los muertos. Por eso es que nuestra predicación no puede ser otra. Por eso es que nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Resucitó al tercer día. Ahora, no solamente eso, Dios quiere dejar las cosas claras. El Evangelio es el testimonio de Dios. Punto 38 todavía. Contiene los testimonios de los testigos de las profecías cumplidas. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Dónde encontramos esa historia? En los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿correcto? Ahí nosotros leemos que el testimonio de Dios. Cuando nosotros trajimos las enseñanzas en cuanto a la mala enseñanza de la Iglesia Católica de María, una de las cosas que dijimos, si tomamos nuestro tiempo en esos estudios, y yo los estaba escuchando, y sí, definitivamente tomamos el tiempo para explicarlo, pero lo puedes aplicar en cualquier falsa doctrina. Primero tenía que haber, ¿qué cosa? Profecías, después cumplimiento y después testigos. Profecías, cumplimientos, testigos. Dios profetiza, Dios manifiesta esa profecía o se cumple, y Dios entonces después tiene testigos que hablan del cumplimiento de esas profecías. Por eso es que es algo divino. Ningún hombre puede hacer eso. No existe ser humano sobre la faz de la tierra que pueda hacer eso, porque somos imperfectos, estamos vendidos al pecado, bendecido. Ahí estamos hablando de algo fuera de nuestro intelecto humano. Estamos hablando de profecías de miles de años, que solamente si las hace Dios la profecía, es el único que puede cumplirla. Y es el único que ha establecido y ha dejado testimonios y testigos de esas profecías cumplidas. El único. Tiene que ser divino, tiene que ser del cielo. Entonces esos cumplimientos, esos testigos hablaron de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por eso el punto 39, fuera de Cristo, ¿qué? No hay salvación. Puedes conocer muchas cosas. Puedes conocer todos los escritos de Sócrates, de Aristóteles, de Platón. Pero si no conoces a Cristo, ¿qué? No hay salvación, no hay vida eterna, no hay perdón de pecado. El Evangelio tiene que ser predicado, recibido, retenido, y debemos de estar firmes en el Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio, bendecido. Y eso te lo dice el apóstol Pablo. Vamos a leer esa parte en 1 Corintios 15, por favor, porque para mí esa es una de las partes más importantes de este estudio. Además que no te iba a dejar sin ir a alguna porción bíblica. Les agradezco su paciencia con este resumen. Dicen, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Por qué lo recibieron? Porque se les predicó, ¿no? Y en el cual estáis firmes. ¿Por qué? Porque eran llamados y escogidos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál es esa palabra? El evangelio. Ellos la escucharon, la recibieron, el apóstol Pablo la predicó, ellos la escucharon y ¿qué hicieron? La retuvieron. Ese retener de la palabra es no moverse ni para la izquierda ni para la derecha. Fidelidad sobre esa doctrina. Eso es retener esa palabra. Que os he predicado. Sois salvos. Si no creísteis en vano. Ahí no hay ritual, ¿verdad? Ahí no hay ritual, ahí no hay ceremonia, ahí no hay culto. Ahí dice que se predica
se cree, se recibe, se retiene. Si no creísteis, en vano. Y ahí entonces él comienza a dar la descripción de lo que es ese evangelio. Vamos a volver a las notas, por favor. El punto 40 otra vez. El evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser recibido y tiene que ser retenido. Después de todo eso, ¿qué hacemos? Nos mantenemos firmes en ese evangelio. La resurrección de Cristo es nuestra garantía de la vida eterna. Mira, primicia. Primicia es el primero que ha resucitado sobre la faz de la tierra. No hay ningún ser que ha muerto en carne, en cuerpo, que haya resucitado al tercer día y que ahora viva para siempre. No existe. Solamente lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el punto 39 dice, fuera de Cristo no hay salvación. Bueno, deberíamos de dejar esto como el credo del ministerio. La resurrección de Cristo es nuestra garantía de la vida eterna. Por la resurrección de Cristo ya no estamos en nuestros pecados. Por lo tanto, somos salvos para siempre. ¿Qué es lo que separaba al hombre de Dios? Los pecados, la desobediencia, ¿verdad? Por la desobediencia de uno entró el pecado y por el pecado la muerte. Por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, desde Adán, ¿verdad? Venimos que desobedeciendo a Dios. ¿Quién le puso final a esa desobediencia, a ese efecto? Jesucristo. Definiciones importantes que encontré en mis notas: envanecidos, hinchados, soberbia o vanagloria. Levadura era un tipo de hongo, descomposición mediante la fermentación. Eso nosotros lo hablamos cuando el apóstol Pablo mencionó el problema de desorden sexual, ¿verdad?, que había en la iglesia en Corintios, lo que ellos estaban permitiendo, que había un caballero que se estaba acostando con la madrastra, ¿no? Entonces él dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Hablamos de que la levadura era un tipo de hongo y sale mediante la descomposición o la fermentación. Dijimos también que la levadura en ese contexto era ¿quién? Esa persona, ¿no? Y la masa era la iglesia o esa congregación. También hablamos de que la levadura de ese creyente era ¿qué cosa? Su misma carne. Y entonces el apóstol Pablo dice, mira, entréguenselo al mundo, al sistema del mundo, para que su carne sea ¿qué cosa? Destruida. Pero su espíritu, ¿qué va a hacer? Salvo. Increíble, ¿no? Disciplina significa instrucción. Pan, cuando mencionamos pan, estamos refiriéndonos a sacrificio, muerte, Pascua, ofrenda. El nombre de Saulo, aquel que ha sido pedido por Dios. El nombre de Pablo significa pequeño, hombre de humildad. Y Cristo, Mesías, ungido, y también significa lleno de gracia. Amén. Entonces, y ahí le damos fin a lo más importante de Corintios. Hay mucha enseñanza maravillosa, como en todas las cartas del apóstol Pablo. Quien se exalta es a Jesucristo. Ese es al que nosotros también tenemos que exaltar, ¿verdad?